realización de las obras de urbanización del local I3. La lectura al informe del Segovia del técnico del Ayuntamiento en relación con las obras de urbanización realizadas en el sector I3 del barrio Lomar. El informe viene a decir: el objeto del presente documento consiste en poner de manifiesto las condiciones de las obras de urbanización realizadas en el sector I3 en el barrio Lomar, recabando la documentación necesaria para legalizar la situación de las mismas. Por parte de los servicios técnicos de este Ayuntamiento ha habido un seguimiento continuo de las obras de urbanización. Además, han definido algunos de los acabados de los diversos elementos de urbanización, tales como pavimentos, mobiliario urbano, jardinería y arbolado, etc. A fecha actual, estando las obras terminadas, se ha solicitado por parte de la empresa constructora la recepción de la urbanización, aportando la siguiente documentación: documentación gráfica SWIFT de las instalaciones existentes en la urbanización, esquema de redes, red de saneamiento, red eléctrica, red de gas, red de comunicaciones, etc. Y documento en el que se recogen los ensayos y fichas técnicas relativas al control de calidad llevados a cabo en la urbanización. Del resultado de la visita de inspección por parte de los servicios técnicos de este Ayuntamiento, ha podido comprobarse que las obras realizadas han quedado terminadas y en general presentan un adecuado nivel de ejecución, por lo que, en consecuencia, emite informe favorable para la aprobación de la recepción que se solicita. Y si se aprueba la recepción de las obras, mañana se firmará el acta de recepción. No sabíamos que teníamos que votar esto, pero bueno, por lo menos eso es verdad. Hay que aprobar la recepción de las obras de urbanización. ¿Qué haces eso? Eso pasa exactamente lo mismo que con presencia de los demás. En principio sí, por no ser razón de cuenta, pues entiendo que sí que es sometido a votación.